tal? Buenas tardes, ¿cómo están todos ustedes? Dios les siga bendiciendo en esta tarde preciosa, una tarde fresca. Bueno, ya empezaron los fríos, ya empezaron los tiempos congelados, gracias a Dios. ¿Y cómo está usted? ¿Qué dice en esta tarde los que nos están siguiendo por Facebook, a través del Facebook de Radio Voz? Muy buena tarde, Dios les siga bendiciendo a todos en todas partes donde nos estén siguiendo y escuchando y viendo. Y también, bueno, pues a todos nuestros amigos, hermanos y personas que nos escuchan a través de las ondas sonoras, a través de Radio Voz en el 106.3 de su FM. Pero también a aquellos que nos siguen por la internet, aunque no nos estén viendo, también les enviamos un cariñoso saludo de parte del programa El Taller del Maestro y de Radio Voz, desde luego su estación amiga, la que usted sigue todos los días y bueno, constantemente. Este es el programa El Taller del Maestro, restaurando tu vida, y nos complacemos esta tarde de llegar hasta usted, de llegar a su receptor, el que sea la compu, sea la tablet, sea el teléfono celular, o bien su radio, o bien también posiblemente algún otro dispositivo del que usted disponga. Y bueno, pues así, en esta tarde llegamos hasta usted y le pedimos de favor que nos siga durante esta hora y 55 minutos que estamos al aire, es decir, desde las 4 de la tarde hasta las 5:55, 5:57, por ahí damos por terminado este programa. Sea bienvenido y bueno, pues como ustedes podrán ver, hoy no está nuestro amigo, pastor, maestro y director de este programa, Mario Domínguez Huerta, pero bueno, pues gracias a Dios que podemos estar aquí en esta tarde preciosa y desde luego con nuestros muy entrañables amigos que nos están ayudando en los controles. Dios les siga bendiciendo y bueno, pues en esta tarde también le invitamos para que si usted gusta llamarnos al 55 59 32 98 21. Puede hacerlo. Recuerde que antes entraba el número telefónico nada más con el 59, pero ahora tiene que agregar el 55, ¿verdad? Estamos extrañando un poquito sus llamadas, tiene varios programas que no recibimos llamadas, quizá porque de algún modo nos quedamos acostumbrados a marcar solamente 5932, pero bueno, pues recuerde que a partir de hace un tiempo, no sé, mes y medio, 2 meses, ya se tiene que marcar el 55 para que su número telefónico esté completo. Así que es 55 59 32 98 21. 55 59 32 98 21. Ese es el número en cabina. Y bueno, pues si usted gusta marcarnos para platicar con nosotros acerca del tema, o bien en su caso quiera hacernos saber de alguna necesidad que usted tiene fe que Dios nos va a escuchar y que podemos unirnos a su oración, claro que sí, estamos aquí dispuestos para hacerlo. Creo que todos los pastores que transmitimos programas en esta hermosa difusora, pues estamos en esa disposición de apoyar la fe de quienes creen que Dios escucha la oración. Bien, pues en esta tarde vamos a estar tratando un tema un poquito quisquilloso, un poquito controvertido hasta cierto punto, aunque no debiera serlo, pero pues obviamente conforme van pasando los tiempos van surgiendo nuevas ideas, nuevas formas de ver las cosas, diferentes conceptos, y bueno, pues una vez más reiteramos, respetamos la mentalidad de cada quien, respetamos las ideas de usted que nos sigue, que nos está escuchando, que nos hace favor de sintonizarnos, y bueno, pues no queremos de ninguna manera que alguien se sienta agredido por lo que decimos. Nosotros solamente expresamos lo que la Biblia dice y también lo que creemos. Así que, bueno, pues en esta tarde vamos a hablar un tema, pero en dos, podríamos decir, en dos fases, en dos diferentes aspectos, ¿verdad? El tema es, primero, ¿cuándo nació Jesús? Ese es el primer módulo del tema, vamos a llamarle así, ¿verdad? ¿Cuándo nació Jesús? ¿En qué fecha nació Jesús? Y el segundo, que va de la mano con este, ¿es correcto celebrar su nacimiento?
es correcto celebrar la Navidad, concretamente hablando de la festividad. Está bien que los cristianos celebren la Navidad, que, bueno, pues que pongan un arbolito, que hagan reuniones el 24 de diciembre, donde se den regalos, donde se den abrazos, donde se haga todo tipo de, pues, asuntos relacionados con esta festividad, se canten villancicos o himnos, y se haga, no sé, en algunas iglesias, pues teatro o lo que le llaman en algún lugar las pastorelas o cualquier otra cosa que represente precisamente la historia más grande que se pudo haber contado en toda la historia de esta humanidad, valga la redundancia, la historia más hermosa, la historia más gloriosa, la historia, bueno, pues podría llamarle la madre de todas las historias, ¿verdad? La historia del nacimiento de Jesús. Entonces, pues vamos a entrar por el número 1 que dijimos es ¿cuándo nació Jesús? Y bueno, pues aquí es donde empieza un poquito la controversia entre muchos, porque pues para empezar quiero decirle que pues como Jesús nació dentro de la nación judía, dentro del pueblo judío, pues los judíos tienen sus calendarios. Los judíos tienen 2 calendarios, tienen uno religioso y otro calendario civil. Y está un poquito enredado, no me voy a versar ahorita en ese asunto porque no es que no lo entienda, sino no quiero confundirlo, porque está un poquito enredado este asunto de los calendarios judíos, en el sentido de que no llevan la cronología del tiempo como nosotros. Es decir, ellos no interpretan los meses o no inician los meses como nosotros, el calendario gregoriano que comienza en el mes de enero y termina en el mes de diciembre. No, para los judíos en su calendario civil el año nuevo sería entre el mes de septiembre y octubre. Fíjese, ese sería en el calendario civil de los judíos, ese sería el inicio del año, entre septiembre y octubre. ¿Por qué no es un mes fijo? Ahorita le voy a explicar por qué, ¿verdad? Pero en el calendario religioso, por orden de Dios, escuche bien, por orden de Dios, el principio del año se celebra entre los meses de marzo o abril. Y fíjese, ahí es donde ya tenemos una discrepancia, ¿verdad? Una diferencia, porque en el calendario civil el inicio del año sería entre septiembre y octubre, pero religiosamente tiene que ser necesariamente entre marzo y abril. Entonces ahí es donde ya para empezar no coincide para nada con el calendario gregoriano, ¿verdad? El calendario gregoriano inicia, dije, como lo sabemos, en el mes de enero y termina en el mes de diciembre. Y bueno, pues ya nada más empezando desde ahí, pues ya tenemos aquí una pequeña confusión o un pequeño desajuste o un gran desajuste en cuanto a la posible fecha del nacimiento de Jesús, ¿verdad? Y repito, no me voy a entrar a los detalles así al 100%, porque en primer lugar sería muy largo de explicar y luego tal vez usted termine fastidiado porque de alguna manera pues necesitaría ir anotando todo lo que vamos diciendo para que usted pudiera llegar a una sincronía y decir, ahora sí ya lo entendí, ¿verdad? Porque cuesta trabajo. Mire, de acuerdo al calendario civil de los hebreos, Año Nuevo tendría que ser entre septiembre u octubre. Y de ahí, pues ya más cuéntele, si hablamos de que el calendario hebreo es un calendario lunisolar, fíjese, lunisolar, porque ellos contaban más que nada o tomaban en cuenta los ciclos de la luna para contar un mes. Y los meses lunares son de 29 o de 30 días. Y cuando ellos empezaron a tratar de ajustar cronológicamente todo, se dieron cuenta que iba a haber un faltante conforme fueran pasando los años, porque no se completaba el año solar, que es el año de 300 hasta 380 días, dependiendo de cómo lo pudieran ellos contabilizar o de acuerdo
a las estaciones del año. Y ahí es donde empezó el desajuste y ellos tuvieron que pues estudiar mucho, batallar mucho para poder sincronizar el calendario solar con el calendario lunar, y aún así, tuvieron que agregar un mes más cada determinado tiempo. Cada 7 años tenían que aumentar un mes más, es decir, un año de 13 meses, para que pudieran coincidir todas las fechas que ellos iban llevando, de acuerdo al calendario religioso. Por eso le digo que está un poquito enredado esto, porque no es sencillo, si no lo estudia uno a fondo, ubicarse. Pero lo que quiero llegar es a esto, para acabar rápido. De acuerdo a los rabinos judíos, Jesús debió haber nacido entre los meses de agosto a octubre. Ni ellos se ponen de acuerdo exactamente en qué fecha. Fíjese, hablando de rabinos judíos, ya estamos hablando de gente versada, de gente pues que está metida a fondo, que conoce sus costumbres, que conoce sus ideas, que conoce, bueno, pues todos los asuntos de su raza. Pero ni los rabinos se ponen de acuerdo exactamente en qué mes nació Jesús, y menos en el día, porque no hay un registro así como nosotros llevamos aquí nosotros decimos el 19 de febrero del año 2000, etcétera, pasó esto y esto. Ellos no, ellos simplemente llevaban los acontecimientos por meses o, en su caso, por personajes. Si usted lee la Biblia, por ejemplo, dice por allí en el libro de Esther, dice, en el año X, ¿no? 20, 25, 30 del rey Asuero. Fíjese. ¿Qué es eso? O sea, cuando nosotros vemos esa fecha, tendremos que investigar entre qué año y qué año estuvo reinando el rey Asuero para poder determinar en qué fecha está hablando. ¿Sí me explico? O sea, los judíos no llevaron un orden así como nosotros, de fecha exacta, día exacto y hasta hora de los acontecimientos, sino simplemente los narraban los historiadores así, con una forma generalizada o de una forma generalizada, sin detallar ni día, ni hora, ni nombre del mes. Entonces, es difícil por eso ubicarse dentro de las fechas y determinar que Jesús nació, ejemplo, el 30 de agosto del año tal. No, pero lo que sí ellos están en esa seguridad, en esa certeza, es que Jesús debió haber nacido entre los meses de julio hasta octubre, por ahí, y no en diciembre, como de alguna manera se estableció tradicionalmente en el calendario gregoriano. Pero aún hay otro dato más. Aún en el calendario gregoriano, los que saben de historia entienden que no precisamente es el 25 de diciembre que nació Jesús, sino fue una fecha que estableció un papa y que de ahí para adelante se empezó a celebrar como la fecha del nacimiento de Cristo, sin tener absolutamente ninguna base para afirmar que en esa fecha nació. Entonces, vamos a una melodía y regresamos para continuar. Les seguiré explicando un poquito más acerca de este asunto. Este 28 de diciembre a las 16 horas, concierto de fin de año. En el Centro Social Potrero La Laguna, Avenida Presidentes, a un costado del Canal Cartagena. De Colombia para México. Elkin DC, Nayot Worship, Grupo David. Venta de boletos 55 35 04 38 33. No faltes.
La Secretaría de Educación Cristiana Evangélica, a través del Instituto Teológico San Pablo, convoca a todos los miembros en plena comunión de la Iglesia Cristiana Interdenominacional y a los miembros de la Iglesia Cristiana en general que han recibido el llamado de Dios al ministerio pastoral para que asistan al plantel Ojo de Agua Tecámac, Estado de México, ubicado en calle Paseo de las Carretas, lote 54, número 39, Colonia Rancho Aéreo, código postal 55770, en el municipio de Tecámac, a solicitar su inscripción al semestre propedéutico 2020. Si cuentas con los siguientes requisitos: ser una persona de buen testimonio y solvencia moral, ser estudiante y o trabajador, tener una fuente de ingresos y contar con disponibilidad de horario. El trámite de ingreso se llevará a cabo ante la subdirección administrativa del plantel del Instituto Teológico San Pablo, durante las fechas indicadas de 9 a 12 horas. No faltes. Para mayores informes, comunícate a los teléfonos 55 59 38 57 35 o al 55 61 64 80 28. Te esperamos. Este 28 de diciembre a las 16 horas, concierto de fin de año en el Centro Social Potrero La Laguna, Avenida Presidentes, a un costado del Canal Cartagena, de Colombia para México. Elkin DC, Nayot Worship, Grupo David, venta de boletos 55 35 04 38 33. No faltes. La Secretaría de Educación Cristiana Evangélica, a través del Instituto Teológico San Pablo, convoca a todos los miembros en plena comunión de la Iglesia Cristiana Interdenominacional y a los miembros de la Iglesia Cristiana en general que han recibido el llamado de Dios al ministerio pastoral para que asistan al plantel Ojo de Agua Tecámac, Estado de México, ubicado en calle Paseo de las Carretas, lote 54, número 39, Colonia Rancho Aéreo, código postal 55770, en el municipio de Tecámac, a solicitar su inscripción al semestre propedéutico 2020. Si cuentas con los siguientes requisitos: ser una persona de buen testimonio y solvencia moral, ser estudiante y o trabajador, tener una fuente de ingresos y contar con disponibilidad de horario. El trámite de ingreso se llevará a cabo ante la subdirección administrativa del plantel del Instituto Teológico San Pablo, durante las fechas indicadas de 9 a 12 horas. No faltes. Para mayores informes, comunícate a los teléfonos 55 59 38 57 35 o al 55 61 64 80 28. Te esperamos. Este 28 de diciembre a las 16 horas, concierto de fin de año en el Centro Social Potrero La Laguna, Avenida Presidentes, a un costado del Canal Cartagena, de Colombia para México. Elkin DC, Nayot Worship, Grupo David, venta de boletos 55 35 04 38 33. No faltes. La Secretaría de Educación Cristiana Evangélica, a través del Instituto Teológico San Pablo, convoca a todos los miembros en plena comunión de la Iglesia Cristiana Interdenominacional y a los miembros de la Iglesia Cristiana en general que han recibido el llamado de Dios al ministerio pastoral para que asistan al plantel Ojo de Agua Tecámac, Estado de México, ubicado en calle Paseo de las Carretas, lote 54, número 39, Colonia Rancho Aéreo, código postal 55770, en el municipio de Tecámac, a solicitar su inscripción al semestre propedéutico 2020. Este 28 de diciembre a las 16 horas, concierto de fin de año en el Centro Social Potrero La Laguna, Avenida Presidentes, a un costado del Canal Cartagena, de Colombia para México. Elkin DC, Nayot Worship, Grupo David, venta de boletos 55 35 04 38 33. No faltes. Muy bien, pues seguimos adelante en este programa El Taller del Maestro, Restaurando tu Vida. Estamos hablando acerca de en qué fecha nació Jesús. Y pues de acuerdo al calendario judío está un poquito en chino o en hebreo. Interpretar, ¿verdad? Fechas exactas, fechas definidas. Pero en forma generalizada ya dije que aún los rabinos judíos no se ponen de acuerdo exactamente en qué fecha nació. La mayoría se pone de acuerdo en que hubiera sido entre los meses de septiembre y octubre, más o menos el tiempo del nacimiento de Jesús, ¿verdad? Pero, pues, eso de entre septiembre y octubre, pues ya nos da, ahora sí que por allí
algo incierto, ¿verdad? Y la Biblia, aún la Biblia, por eso no establece fecha, y después vamos a hablar de otro propósito de Dios, pero bueno, pues por eso la Biblia no establece fecha, porque de acuerdo al calendario judío, se celebra muy diferente a cómo lo estamos celebrando nosotros. Pero ¿por qué este relajo con el tiempo en cuanto a los judíos? ¿Por qué este relajo? Primero, en cuanto al calendario civil, porque los días no los lo contaban cronológicamente como nosotros, ¿verdad? Es decir, para nosotros el día comienza a las 12 de la noche y termina a las 12 de la noche. A eso le llamamos un día de 24 horas, ¿verdad? Para nosotros. Es decir, a partir de las 12 con un segundo de la noche de hoy, comienza el día de mañana y termina a las 11 con 59 minutos y 59 segundos o 60 segundos, ¿verdad? Para los judíos no, para los judíos, por lo que la Biblia dice, por lo que la Biblia narra, para ellos el día iniciaba a las 6 de la tarde y terminaba a las 6 de la tarde del otro día. Imagínense. O sea, esto de acuerdo a lo que dice la palabra de Dios en Génesis, ¿verdad? Génesis dice que en el Génesis capítulo 1 y el versículo 3 dice que y fue la tarde y la mañana un día, ¿verdad? Fue la tarde y la mañana un día. Entonces, cuando hablamos de este modo de contar el tiempo, para los judíos se volvió pues costumbre, ley, ¿verdad? Es versículo 5 de Génesis 1. Y llamó Dios a la luz día y a las tinieblas llamó noche, y fue la tarde y la mañana un día. Fíjese, fue la tarde y la mañana un día. ¿Por qué? Porque para los judíos las 24 horas comenzaban a las 6 de la tarde y terminaban a las 6 de la tarde del otro día. Pero el día laboral comenzaba a las 6 de la mañana y terminaba a las 6 de la tarde. O sea, su jornada laboral era de 12 horas. Entonces, aquí es donde, de alguna manera, pues empiezan, por decir así, los enredos, que ya ni les quiero decir más, porque cuando yo empecé a estudiar esto, me costó mucho trabajo ubicarme, tuve que meterme muy a conciencia para poder de alguna manera entenderlo y, bueno, pues llegar a ciertas conclusiones como estas que le estoy dando, de que Jesús no nació en diciembre necesariamente y que, bueno, pues la fecha que se tiene establecida hasta ahorita, que es el 25 de diciembre, bueno, pues fue establecida por un papa y, bueno, fue para, de alguna manera, contrarrestar, la idea de este papa fue contrarrestar la celebración pagana de el inicio de la primavera, o sea, dejar el invierno y empezar la primavera, pero honrando al sol, ¿verdad? Las culturas orientales, por lo regular, honraban al sol como Dios. La cultura egipcia, que es una de las más antiguas, tenía como Dios a un Dios que le llamaban Amón-Ra, que es el Dios Sol. Y desde entonces se había adorado a los astros, al sol, a la luna, a las estrellas. Y bueno, pues ya de ahí nos podemos ir con la historia en cuanto a todo esto desarrollando. Ahí nació precisamente el zodiaco, en el estudio de las estrellas y de los tiempos, cronológicamente hablando, pero después se convirtió ya no en astronomía, sino en astrología. Hay una gran diferencia entre lo que es astronomía y lo que es astrología, ¿verdad? La astronomía es el estudio de los astros con fines científicos, con fines, pues como lo hacen hasta ahora los científicos, de estudiar las estrellas, el sol, la luna y todo lo que puedan ver a través de los telescopios modernos, para podernos ir diciendo de qué están compuestos, cuál es de alguna manera su estructura, sus órbitas y todo, ¿verdad? Y pues desde ahí, también ya nos pueden
decir algunas cosas que aún la misma Biblia afirma, ¿verdad? Por ejemplo, nada más abriendo un paréntesis, se está diciendo que hay un asteroide que está, pues, en cierto sentido cerca de la Tierra, aunque no está muy cerca, está a cientos de miles de kilómetros, pero para ellos es cerca en cuanto a las órbitas, ¿verdad? Y que pudiera en un momento dado ser atraído, si pasara más cerca, si se fuera acercando más, por la atmósfera o por la estratosfera o la litosfera, no sé cuál sea honradamente la última de las capas de la Tierra. Y pues cuando eso pasa con esos asteroides, pues son montañas que entran ardiendo a la Tierra y caen. De hecho, había un museo, no sé si todavía esté este museo, ahí cerca del eje central, donde estaba la oficina de correos antiguamente. Ahí había un museo acerca de asteroides, ¿verdad? Y yo pude ver alguno que pesaba 7 toneladas, que cayó en el estado de Chihuahua. Y bueno, pues ya los científicos se dedican a estudiar su estructura, se ve que es como metal, ¿verdad? Porque ahí lo tenían en exhibición. Repito, no sé si todavía está ese museo, pero ahí estaba en exhibición. Y bueno, pues a eso se dedica la astronomía. Pero la astrología es el estudio de los astros con fines esotéricos, o sea, con fines espirituales, ¿verdad? Por eso los que se dedicaron a la astrología fueron los que fueron insertando el culto al sol, a la luna, a las estrellas y después a las formas que daban las estrellas, y las fueron convirtiendo en dioses. Y según el pensamiento de este papa, que fue el que estableció el 25 de diciembre como el día de que se celebre la Navidad, fue para contrarrestar precisamente la celebración pagana de honrar al sol. Y bueno, pues ya de aquí podríamos sacar más y más y más y más, ¿verdad? Pero ¿a qué voy? ¿O cuál sería en un momento dado la primera conclusión? ¿Verdad? Nos vamos a ir encaminando hacia eso. Existen algunas corrientes de pensamiento, tanto entre personas religiosas como entre personas que no lo son, intelectuales o personas escépticas a lo espiritual. Bueno, pues que para los escépticos, para empezar, pues Dios no existe, ¿verdad? Para los escépticos. Y mucho menos les interesa celebrar la Navidad, porque si Dios no existe, Jesús tampoco existió. O sí existió, pero es un hombre normal, común, como cualquier otro, que no merece ninguna honra, no tiene ningún mérito, más que el de haber sido un profeta, un revolucionario, etcétera, etcétera, ¿verdad? Pero pues obviamente no lo honran porque no creen ni en sus milagros, ni en todo lo que él hizo, porque pues obviamente ellos no aceptan lo que la Biblia dice, y lo respetamos, ¿verdad? Si algún escéptico, con todo respeto, nos está escuchando y no cree lo que estamos diciendo, pues tiene su derecho de creer lo que crea conveniente o de no creer, ¿verdad? Pero nosotros hablamos de lo que la Biblia dice y de lo que la historia marca, ¿verdad? Porque nos basamos también en la historia. Si Jesús no existió, o si Jesús no hizo todo lo que hizo, ¿por qué se le celebra de una manera tan grande a nivel mundial? ¿Verdad? Pero vamos a una siguiente melodía y regresamos para continuar con este tema. Este 28 de diciembre a las 16 horas, concierto de fin de año. En el Centro Social Potrero La Laguna, Avenida Presidentes, a un costado del Canal Cartagena. De Colombia para México. Elkin DC, Nayot Worship, Grupo David. Venta de boletos 55 35 04 38 33. No faltes. La Secretaría de Educación Cristiana Evangélica, a través del Instituto Teológico San Pablo, convoca
A todos los miembros en plena comunión de la Iglesia Cristiana Interdenominacional y a los miembros de la Iglesia Cristiana en general que han recibido el llamado de Dios al ministerio pastoral para que asistan al plantel Ojo de Agua Tecámac, Estado de México, ubicado en calle Paseo de las Carretas, lote 54, número 39, Colonia Rancho Aéreo, código postal 55770, en el municipio de Tecámac, a solicitar su inscripción al semestre propedéutico 2020. Si cuentas con los siguientes requisitos: ser una persona de buen testimonio y solvencia moral, ser estudiante y o trabajador, tener una fuente de ingresos y contar con disponibilidad de horario. El trámite de ingreso se llevará a cabo ante la subdirección administrativa del plantel del Instituto Teológico San Pablo, durante las fechas indicadas de 9 a 12 horas. No faltes. Para mayores informes, comunícate a los teléfonos 55 59 38 57 35 o al 55 61 64 80 28. Te esperamos. Este 28 de diciembre a las 16 horas, concierto de fin de año. En el Centro Social Potrero La Laguna, Avenida Presidentes, a un costado del Canal Cartagena. De Colombia para México. Elkin DC, Nayot Worship, Grupo David, venta de boletos 55 35 04 38 33. No faltes. La Secretaría de Educación Cristiana Evangélica, a través del Instituto Teológico San Pablo, convoca a todos los miembros en plena comunión de la Iglesia Cristiana Interdenominacional y a los miembros de la Iglesia Cristiana en general que han recibido el llamado de Dios al ministerio pastoral para que asistan al plantel Ojo de Agua Tecámac, Estado de México, ubicado en calle Paseo de las Carretas, lote 54, número 39, Colonia Rancho Aéreo, código postal 55770, en el municipio de Tecámac, a solicitar su inscripción al semestre propedéutico 2020. Si cuentas con los siguientes requisitos: ser una persona de buen testimonio y solvencia moral, ser estudiante y o trabajador, tener una fuente de ingresos y contar con disponibilidad de horario. El trámite de ingreso se llevará a cabo ante la subdirección administrativa del plantel del Instituto Teológico San Pablo, durante las fechas indicadas de 9 a 12 horas. No faltes. Para mayores informes, comunícate a los teléfonos 55 59 38 57 35 o al 55 61 64 80 28. Te esperamos. Este 28 de diciembre a las 16 horas, concierto de fin de año. En el Centro Social Potrero La Laguna, Avenida Presidentes, a un costado del Canal Cartagena. De Colombia para México. Elkin DC, Nayot Worship, Grupo David, venta de boletos 55 35 04 38 33. No faltes. Ok, pues esa palabra Navidad es la que a veces nos causa ciertos conflictos, ¿verdad? En cuanto a por qué, cómo, para qué, ¿verdad? Y bueno, pues estamos en eso, no para crear una controversia, ni con el afán de ofender a nadie, ni de hacer menos a nadie, sino pues simplemente tratar de poner en claro algunas cosas que probablemente algunas personas no sepan, ¿verdad? Si alguien aquí es experto en esto y bueno, pues de algún modo lo tiene bien dilucidado, está versado en el tema, bueno, pues felicidades, ¿verdad? Yo no puedo presumir de ser erudito porque no lo soy, pero de alguna manera tratamos de poner en claro algunas cosas. Y les decía que existen algunas corrientes de pensamiento. Empecé por la de los escépticos, que bueno, pues respetamos, ¿verdad? Y también hay otra corriente entre los religiosos, de que algunos están de acuerdo y otros no en que se celebre la Navidad, ¿verdad? En que, bueno, pues algunos dicen, no se debe celebrar, porque está relacionada con la fiesta pagana al sol. Y bueno, pues ahí tienen su versión, ¿verdad? Tienen su pensamiento de que si la cristiandad celebra la Navidad, pues está haciendo mal, está cayendo en idolatría, está de alguna manera siguiendo la corriente del pensamiento de la gente que adoraba a los astros y bueno, pues podríamos de alguna manera versarnos más, ¿verdad?, en su manera de pensar,
Pero aquí el objetivo es simplemente tocarlo de paso, porque repito, no es nuestro propósito atacar a nadie, ni avergonzar a nadie, ni demostrar que sabemos, no, desde luego. Humildemente estamos aquí y quiero pensar que, repito, hay quienes saben más que yo y pudieran enseñar mejor este tema, desde luego que sí, ¿verdad? Pero, pues, el Señor nos puso en el corazón hacerlo en este día y, bueno, pues tratamos de hacerlo lo mejor que podemos. Y, bueno, pues entonces, si la pregunta que sigue ¿es correcto celebrar o no celebrar? Bueno, pues volvemos otra vez un poquito al asunto del tiempo, ¿verdad? Ya sacamos en claro que Jesús no nació en diciembre, necesariamente, ¿verdad? Ni sabemos exactamente en qué mes haya nacido. Los rabinos sacan conclusiones porque, bueno, pues dice la Biblia en el capítulo 2 de Lucas que cuando Jesús nació, había pastores que estaban en los montes cercanos cuidando a sus ganados. Los israelitas, desde sus inicios como nación, son pastores de ovejas. Ellos se dedican al pastoreo de ganado. Entonces, como expertos en eso, pues conocen bien los tiempos. Y pues sería, digamos, suicida, vamos a decirlo a la forma moderna, sería suicida el llevar a cuidar ovejas en diciembre a un monte, ¿verdad? Donde las temperaturas se vuelven gélidas y, bueno, pues no solamente las ovejas, hasta el pastor puede terminar muerto, ¿verdad? Entonces, cuando habla la Biblia de que había pastores en los montes cercanos a Belén cuidando ovejas, pues nos habla de un tiempo en el que no había nieve, no había frío, quizá tampoco era un tiempo demasiado caluroso, pero sí, pues era un tiempo en el que obviamente no se trata del mes de diciembre, que es un mes frío, un mes en donde pues ya lo estamos experimentando cada año, ¿verdad? Empieza la temperatura a partir de los últimos días de noviembre a descender, a descender, a descender y bueno, pues cuando se da entrada a lo que se llama el invierno en plenitud, pues tenemos temperaturas en algunos lugares hasta de 10, 12 grados bajo cero, no sobre cero, ¿verdad? O hasta tal vez más. En algunos lugares del mundo, pues llega a temperaturas completamente de hielo. De quien no está acostumbrado o quien se atreviera a andar quizás sin las protecciones necesarias en esas temperaturas, pues moriría. Entonces, por esa razón, los rabinos establecen el nacimiento de Jesús entre los meses de julio a octubre. Y bueno, pues no aciertan, tampoco no aseguran en este mes o en este otro, ¿verdad? Ahora, ¿por qué entre y entre? Aquí es donde estamos todavía un poquito a lo mejor confundidos, ¿verdad? ¿Por qué entre y entre? Porque como expliqué, el día comenzaba a las 6 de la tarde y terminaba a las 6 de la tarde. Esto va causando que el tiempo se vaya desfasando, ¿verdad? Porque se toma parte de un día y parte del otro, y al terminar el mes lunar, un año cae en un mes y el otro año cae en el mes siguiente. No sé si me estoy explicando, ¿verdad? Por ejemplo, este año, el primer mes para ellos del año podría ser marzo, y en el siguiente año tendría que ser abril, porque el tiempo se va, repito, recorriendo, porque lo toman de tarde a tarde, y entonces tienen ellos que ajustarlo al año siguiente para que coincida, ¿verdad? Por eso sus fiestas, repito, sus fiestas las basaban no en fechas, sino en estaciones del año. Cada estación del año ellos celebraban una festividad, una en la primavera, las dos más grandes, una en la primavera y la otra al final, en el invierno, ¿verdad? Por esa razón, pues el calendario judío sí está un poquito complicado de entenderlo, por esta cosa de que empieza a las 6 de la tarde de un día y termina a las 6 de la tarde del otro. Está tomando 2 días por uno, vamos a decirlo así, ¿verdad? Aunque podríamos decir, al final parecía que debiera sincronizarse, sin embargo esto va, repito, haciendo que cada año
cambien los meses en cuanto a las festividades. ¿Sí? Espero que haya quedado claro. Espero que de alguna manera, pues usted que me está escuchando y que nos está siguiendo, no lo haya acabado de confundir. Y si hay alguna confusión y quiere alguien llamarme, hacerme una pregunta, con todo gusto, si puedo se la contesto, y si no, le prometo que lo estudio y pues le traeremos la respuesta en otro siguiente programa. Pero aquí el asunto es ese, que religiosamente no podemos establecer así rigurosamente, Jesús nació en esta fecha, punto. No. Por esa razón, nosotros como cristianos, los que sí estamos de acuerdo en celebrar la Navidad, nos unimos a la festividad jamás pensando en adorar al sol, al astro solar, ¿verdad? Pero sí la celebramos honrando al sol de justicia, que es Jesucristo. Ese es nuestro enfoque. O sea, el verdadero cristiano está lejos de ser un idólatra, porque obviamente sabe que el primer mandamiento del Señor es: no tendrás dioses ajenos delante de mí. Y eso lo tenemos más que claro, ¿verdad? Por eso, pues ni por asomo tendríamos la osadía de decir, bueno, pues aunque la Biblia dice que no tendrá dioses ajenos, pero vamos a honrar al sol como astro, ¿verdad? Vamos a venerarlo porque es un Dios. No. El capítulo 1 de Romanos dice que el hombre se fue volviendo pues una persona retrógrada en su pensamiento, porque en el principio todo el mundo adoraba a Dios, todo el mundo reconocía que había un Dios único que hizo los cielos y la tierra, y después la historia nos marca en el libro de Génesis, no muy lejos, en el capítulo 11, nos habla de un suceso que pues la mayoría lo enfoca desde el punto de vista de lo que es espectacular, ¿verdad? Es decir, el detalle más grande del capítulo 11 de Génesis es que Dios confundió la lengua de todos los que estaban reunidos en ese lugar que se llamaba Sinar, ¿verdad? Que es ahora Babilonia. Y bueno, la nación de Irak, vamos a decir ahí cerca de donde estaba el Edén. Y bueno, pues dijo Dios, vamos a confundir sus lenguas. ¿Pero por qué? ¿Por qué fue esa decisión de Dios de confundir su lenguaje, de que ya no se entendieran entre unos y otros? Porque se levantó un jefe entre ellos que se llamaba Nimrod. Este hombre dice que fue llamado en la Biblia poderoso cazador, pero este Nimrod se hizo jefe de todos los habitantes de la tierra hasta ese momento, en esa parte del mundo, y los llevó a unificarse con una sola idea. Fíjese bien lo que dice. Dice, juntémonos y edifiquemos una torre cuya cúspide llegue al cielo. Ese es las palabras literales que dice aquí la Biblia, ¿verdad? Hagamos una torre cuya cúspide llegue al cielo. Ahora, la pregunta aquí, para cualquier persona, con todo respeto, de la cultura que sea, ¿quién cree que una torre, es decir, un edificio, llegue al cielo? ¿Quién cree eso? A lo mejor un niño de 2, 3 años, de 5 años, hasta de 7, 8, a lo mejor no lo creería. Pero ya un niño de 10, 12, 14 años, cuando le dijéramos, mira, vamos a hacer un edificio que llegue hasta el cielo, se nos va a quedar mirando y se va a echar a reír, porque la lógica le va a decir que no es posible edificar un edificio que llegue hasta el cielo. La pregunta entonces es, ¿por qué este hombre Nimrod dijo esas palabras? Edifiquemos una torre cuya cúspide llegue al cielo. Se lo explico después de esta siguiente melodía.
28 de diciembre a las 16 horas, concierto de fin de año. En el Centro Social Potrero La Laguna, Avenida Presidentes a un costado del Canal Cartagena. De Colombia para México. Elkin DC, Nayot Worship, Grupo David, venta de boletos 55 35 04 38 33. No faltes. La Secretaría de Educación Cristiana Evangélica, a través del Instituto Teológico San Pablo, convoca a todos los miembros en plena comunión de la Iglesia Cristiana Interdenominacional y a los miembros de la Iglesia Cristiana en general que han recibido el llamado de Dios al ministerio pastoral para que asistan al plantel Ojo de Agua Tecámac, Estado de México, ubicado en calle Paseo de las Carretas, lote 54, número 39, Colonia Rancho Aéreo, código postal 55770, en el municipio de Tecámac, a solicitar su inscripción al semestre propedéutico 2020. Si cuentas con los siguientes requisitos: ser una persona de buen testimonio y solvencia moral, ser estudiante y o trabajador, tener una fuente de ingresos y contar con disponibilidad de horario. El trámite de ingreso se llevará a cabo ante la Subdirección Administrativa del plantel del Instituto Teológico San Pablo, durante las fechas indicadas de 9 a 12 horas. No faltes. Para mayores informes, comunícate a los teléfonos 55 59 38 57 35 o al 55 61 64 80 28. Te esperamos este 28 de diciembre a las 16 horas, concierto de fin de año. En el Centro Social Potrero La Laguna, Avenida Presidentes a un costado del Canal Cartagena. De Colombia para México. Elkin DC, Nayot Worship, Grupo David, venta de boletos 55 35 04 38 33. No faltes. La Secretaría de Educación Cristiana Evangélica, a través del Instituto Teológico San Pablo, convoca a todos los miembros en plena comunión de la Iglesia Cristiana Interdenominacional y a los miembros de la Iglesia Cristiana en general que han recibido el llamado de Dios al ministerio pastoral para que asistan al plantel Ojo de Agua Tecámac, Estado de México, ubicado en calle Paseo de las Carretas, lote 54, número 39, Colonia Rancho Aéreo, código postal 55770, en el municipio de Tecámac, a solicitar su inscripción al semestre propedéutico 2020. Si cuentas con los siguientes requisitos: ser una persona de buen testimonio y solvencia moral, ser estudiante y o trabajador, tener una fuente de ingresos y contar con disponibilidad de horario. El trámite de ingreso se llevará a cabo ante la Subdirección Administrativa del plantel del Instituto Teológico San Pablo, durante las fechas indicadas de 9 a 12 horas. No faltes. Para mayores informes, comunícate a los teléfonos 55 59 38 57 35 o al 55 61 64 80 28. Te esperamos. Este 28 de diciembre a las 16 horas, concierto de fin de año. En el Centro Social Potrero La Laguna, Avenida Presidentes a un costado del Canal Cartagena. De Colombia para México. Elkin DC, Nayot Worship, Grupo David, venta de boletos 55 35 04 38 33. Aproximadamente 50 minutos de programa y bueno, pues damos gracias a Dios. Le invitamos para que nos marque si usted está interesado en este tema o bien de alguna manera a lo mejor no le interesa mucho, pero tiene alguna necesidad, tiene algún problema por el que quiera que oremos. Bueno, pues márquenos por favor al 55 59 32 98 21. 55 59 32 98 21 es el número aquí en cabina para que usted nos pueda marcar, se pueda comunicar y desde luego que sí, estaremos orando si usted nos hace favor de comentarnos sobre esa necesidad o sobre esa persona por la que usted quiere que oremos. Muy bien, también le invitamos para que si usted gusta conocernos personalmente en la iglesia Casa de mi Padre, pues está usted invitado con toda confianza, con toda seguridad puede llegar y pues desde luego estaremos gustosos de recibirle en la iglesia Casa de mi Padre. ¿Dónde nos encontramos ubicados? La iglesia Casa de mi Padre, en primer lugar, está ubicada en el municipio de Tecámac, Estado de México. Tecámac, Estado de México. Y bueno, pues dentro del municipio se conoce una parte como Ojo de Agua.
Ojo de Agua, Tecámac, Estado de México. Y la colonia donde nos ubicamos es la colonia Urbi Villa del Campo, Valle San Pedro. Urbi Villa del Campo, Valle San Pedro. Así es el nombre de la colonia donde nos ubicamos. Y la dirección es Avenida Valle San Miguel, esquina con Lago Managua. Avenida Valle San Miguel, esquina con Lago Managua. Y bueno, pues para que usted nos pueda localizar así más rápidamente y con toda certeza, busque la única escuela secundaria que hasta el momento hay en Urbi Villa del Campo. La única escuela secundaria. La número 233, que se llama Carlos Monsiváis. Ahí, a un costado de esa escuela secundaria, está la iglesia Casa de mi Padre. Será muy fácil para usted, localizando la secundaria, dar con nosotros. Las reuniones que tenemos, las tenemos martes y jueves a las 7 de la noche. Martes y jueves, 7 de la noche. Y domingos, 10:30 de la mañana. Así que, bueno, pues está usted invitado, invitada, si gusta conocernos, si gusta visitarnos, con toda confianza. ¿Ok? Entonces, bueno, pues seguimos adelante con este tema. Ya tratamos de aclarar, ¿verdad?, en qué fecha nació Jesús. No hay fecha exacta, no hay pues una cronología que nos pueda asegurar fecha exacta y día y hora del nacimiento. No, los rabinos judíos lo establecen entre el mes de julio hasta el mes de octubre. Así, en esa distancia no se ponen de acuerdo, y la mayoría de los rabinos judíos cree que deberá haber sido entre el mes de octubre o el mes de septiembre. Pero, bueno, pues ¿por qué se le celebra en diciembre? Ya estuve explicando un poquito acerca de esto, y pues este papa, de alguna manera, pues con un pensamiento correcto en ese sentido, quiso contrarrestar la costumbre pagana de honrar al sol como astro para honrar a Jesucristo como nuestro Rey, como nuestro Señor, como lo que es para nosotros los cristianos. Y bueno, pues estableció el 25 de diciembre como fecha de celebración a nivel mundial, y así se vino la tradición, ¿verdad?, desde entonces, celebrando esta fecha. Y pues nosotros como cristianos no le vemos nada de malo, no le vemos ninguna cuestión negativa los que creemos que sí debemos celebrar la Navidad, porque, repito, el objetivo no es la fecha, el objetivo no es unirnos a otro culto, sino el objetivo es honrar al Rey de Reyes y Señor de Señores. Por eso nosotros, los cristianos que sí celebramos este evento, no lo hacemos desde el punto de vista y con el espíritu que lo hacen otras personas en otros cultos, ¿verdad? Respetamos, repito, las ideas de cada quien. Cada quien tiene su modo de adorar, su forma de hacerlo, y a quién, ¿verdad? Nosotros honramos al Dios Todopoderoso, a Jesucristo y al Espíritu Santo, que son el mismo, ¿verdad? Entonces, ya partiendo de ahí, pues usted podrá darse cuenta que no hay ninguna intención, ningún objetivo contrario, aunque la fecha coincida o sea la misma, ¿verdad? No hay ningún propósito en nosotros, ¿verdad? Porque pues ahí sí ya depende de cada corazón, ¿verdad? Dice la palabra de Dios que como sea el pensamiento del ser humano, así va a actuar. Y quien de algún modo pretextara honrar a Jesús y esté honrando a otro Dios, bueno, pues esa sería su decisión, su asunto, ¿verdad? Nadie podría impedírselo, ni tampoco hacerle ningún mal, porque legalmente no hay ninguna ley que prohíba. Al contrario, nuestra constitución política aquí en el país de México, pues nos da esa libertad de adorar a quien querramos, cuando querramos, donde querramos y como querramos, ¿verdad? Siempre y cuando no violemos el orden público. Entonces, nosotros como cristianos, y principalmente puedo hablar de la casa de mi padre, aunque no estoy de alguna manera haciendo proselitismo, no, Dios nos libre,
¿verdad? No es el asunto de véngase con nosotros porque nosotros tenemos la verdad. No, el asunto aquí es que puedo hablar de la iglesia Casa de mi Padre porque ahí me congrego, ahí estoy colaborando con mi pastor y bueno, pues le puedo decir con certeza qué es lo que hacemos, ¿verdad? Nosotros adoramos a Jesucristo y bueno, pues la celebración si se hace, porque no cada año se hace, este año no se hará por algunas razones, pero cuando se hace, pues se hace pensando en rendirle toda adoración, toda gloria, todo honor y toda alabanza al Rey de Reyes y Señor de Señores. Porque según nosotros, si es provechoso, si es correcto y bueno, pues para nosotros en lo personal lo consideramos necesario. No generalizamos, no decimos que es forzoso o necesario hacerlo. No, la Biblia nos da libertad y esa es una de las razones por las que yo creo que Dios no inspiró cuando se escribió los evangelios, no inspiró en la mente de los escritores una fecha, porque aquí ya entramos a muchas cosas, ¿no? Muchas situaciones. Por ejemplo, mire, hay otro detalle en la Biblia que confunde a algunas personas, ¿verdad? Las confunde porque no están versadas, no se profundizan en la Biblia. Algunas solamente la leen y pues no les interesa o la leen y simplemente se quedan con lo que leen o de alguna manera pues no les interesa profundizar, no les interesa ir más allá y ya dan por hecho que lo que dice está bien y punto, ¿verdad? Pero este detalle que le menciono es el siguiente. Dice la Biblia en el libro de Deuteronomio que cuando Moisés murió, Dios escondió el cuerpo. Dios escondió el cuerpo de Moisés. ¿Por qué lo hizo? ¿Cuál es la razón por la que Dios escondería el cuerpo de Moisés? Y luego nos revela la Biblia hasta acá en el Nuevo Testamento, en el libro en la carta, no libro, en la carta de Judas, que hasta Satanás estaba peleando el cuerpo de Moisés. ¿Por qué la Biblia nos revela esos datos? ¿Cuál es la causa por la que Dios no permitió que ni el diablo supiera dónde quedó el cuerpo de Moisés? Por la razón de que el pueblo veía a Moisés como una persona que al hablar con Dios, al tener contacto con Dios, al relacionarse con Dios de la manera que lo hizo, lo consideraban un santo, una persona que si Dios les hubiera dejado el cuerpo, seguro que lo hubieran adorado, seguro que le hubieran hecho una estatua, le hubieran hecho un monumento, le hubieran hecho una imagen y la hubieran empezado a repartir por todos lados entre la nación de Israel y hubieran caído en la idolatría. O sea, ahí es donde nosotros tenemos que entender por qué Dios a veces hace algunas cosas y las vuelve para nosotros inexplicables. Pero todo tiene una explicación. Ahora, ¿por qué si de alguna manera dejó que supieran dónde se sepultó Jesús? La prueba está que hasta hoy se celebra en ese lugar cada año el día de la muerte de Jesucristo, según los calendarios gregorianos, ¿verdad? No el calendario judío. Pero la fecha de Semana Santa no tiene ningún problema. Todo el mundo cree que Jesús murió en la cruz y que lo hizo por salvarnos de nuestros pecados, ¿verdad? Entonces, ¿por qué se celebra esa fecha? ¿Y por qué saben que ahí fue sepultado Jesús? Porque Dios sí quiere que a Jesús se le adore, porque Jesús no es un hombre común y corriente como lo fue Moisés, no es un hombre que tuvo pecado como lo tuvo Moisés, sino fue un hombre perfecto, el Dios hecho hombre, el que tomó precisamente un cuerpo humano para manifestarse a nosotros como el único que puede salvar y perdonar. Y ahí es donde nosotros a veces nos confundimos y empezamos a revolver las cosas. No, pero que si esta fecha, no, pero que si aquella, que coincide con esto, que coincide con aquello, y que bueno, pues ya de ahí nos vamos, ¿verdad? A varias situaciones que, pues, en lo que hacen es confundir,
más que llevar a lo que realmente Dios en su propósito quiso que hiciéramos. Vamos a unos mensajes y a una siguiente melodía y regresamos. Este 28 de diciembre a las 16 horas, concierto de fin de año. En el Centro Social Potrero La Laguna, Avenida Presidentes a un costado del Canal Cartagena. De Colombia para México. Elkin DC, Nayot Worship, Grupo David. Venta de boletos 55 35 04 38 33. No faltes. Bienvenidos a Revista del Consumidor TV. Cuando el jitomate está a buen precio, podemos aprovechar para hacer puré de tomate condimentado. Es la mejor forma de ahorrar y tenerlo listo para cocinar diferentes platillos. Hoy, en la tecnología doméstica Profeco, aprenderemos a prepararlo. Puré de tomate condimentado. Ingredientes: 1 kilo de tomate maduro, 1 diente de ajo, 1/4 de cebolla mediana, 1 cucharada de consomé de pollo en polvo, media cucharadita de sal, 1 cucharada de aceite vegetal comestible. Utensilios: 2 frascos de 500 mililitros previamente esterilizados, aplastador, cacerola con capacidad de 3.5 litros, colador, cuchara de cocina, cuchara cafetera, cuchara sopera, cuchillo con filo, licuadora, tabla para picar. Corte el ajo por la mitad y hágale presión para machacarlo. Corte la cebolla en medias lunas. Ponga la cacerola al fuego con el aceite. Una vez que esté caliente, agregue el ajo y la cebolla. Retírelos en cuanto estén ligeramente transparentes y póngalos en el vaso de la licuadora. Corte los tomates en 4 partes y póngalos en el vaso de la licuadora, junto con el ajo y la cebolla. Muélalos hasta que se forme un puré fino. Pase el puré por el colador, ayudándose del aplastador para que queden únicamente las semillas y los fragmentos de piel, vertiéndolos en la cacerola. Ponga la cacerola a fuego vivo, agitando en todo momento con la cuchara para evitar que se pegue en el fondo y se queme. Agregue sal y el consomé de pollo. Cuando se haya consumido una tercera parte, vierta en los frascos y asegure la tapa firmemente. Dé la vuelta al frasco, de manera que la tapa quede sobre la mesa. Deje los frascos en esta posición por 5 minutos. Después, regréselos a su posición normal y déjelos enfriar a temperatura ambiente. Caducidad: tiene una vida útil de 3 meses. Una vez abierto, consúmase de preferencia antes de una semana. El puré de tomate se debe conservar en la alacena. Al elaborar el puré de tomate con esta tecnología, obtiene un ahorro desde el 15% en comparación con una presentación comercial. Además, que puede variar las cantidades de los ingredientes y así personalizar la conserva. Y si de catsup se trata, vamos a ver con qué se elabora. ¿Tendrá jitomate? Leamos la etiqueta. La información es la base para un consumo saludable. Sin embargo, regularmente el etiquetado de muchos productos no es claro. Por eso, pensando en ti, la edición 513 de la Revista del Consumidor estrena una nueva sección: La Etiqueta. Esta nos ayudará a entender mejor la composición de lo que consumimos y tomar mejores decisiones de compra. Hoy aprenderemos lo más interesante de las etiquetas de las salsas catsup, el aderezo que muchos niños, jóvenes y hasta adultos usan mucho en diferentes platillos, sin fijarse si les nutre o perjudica. En 2011, Profeco analizó las salsas catsup y encontró que ningún producto cumplía con el 12% de sólidos de tomate, que exige la norma para una salsa catsup auténtica. Esta norma mexicana determina tanto la cantidad mínima de tomate que debe contener una salsa catsup como los ingredientes con los que debe estar elaborada. Además, aprendimos que las que no cumplen con las especificaciones para poder llamarse salsa catsup se denominan tipo catsup y en general tienen menos jitomate y les adicionan almidones. Una catsup de buena calidad debe contener únicamente 4 ingredientes: tomate, sal, azúcar y vinagre. Sobre el tema de los azúcares, la normatividad aplicable a estos productos señala que al indicar en la etiqueta azúcar, esta tiene que ser referente únicamente a la sacarosa y cuando el envase dice azúcares, quiere decir que el producto contiene cualquier otro endulzante calórico, como el jarabe de maíz de alta fructuosa.
Estudios recientes demuestran que el consumo excesivo de este endulzante está relacionado con daños a la salud y enfermedades como la obesidad y la diabetes. Del análisis que hizo el laboratorio de Profeco a 4 salsas catsup y 2 tipo catsup, esto es lo más relevante. Casi todas contienen más de 15 ingredientes, entre ellos concentrado de tomate y saborizantes naturales o artificiales. La mala noticia es que 5 productos tienen jarabe de maíz de alta fructuosa y únicamente este producto de la marca Heinz no adiciona azúcares. Para conocer mejor qué hay dentro de los envases de los diversos productos que nos ofrece el mercado, lee la etiqueta. Si no lo puedes pronunciar o leer, piensa si te lo quieres comer. Soy Moisés Macías. Los espero con gusto en nuestra próxima emisión. Para empoderarte como consumidor, el Profeco será tu aliado y tu asesor. Este 28 de diciembre a las 16 horas, concierto de fin de año. En el Centro Social Potrero La Laguna, Avenida Presidentes a un costado del Canal Cartagena. De Colombia para México. La Secretaría de Educación Cristiana Evangélica, a través del Instituto Teológico San Pablo, convoca a todos los miembros en plena comunión de la Iglesia Cristiana Interdenominacional y a los miembros de la Iglesia Cristiana en general que han recibido el llamado de Dios al ministerio pastoral para que asistan al plantel Ojo de Agua Tecámac, Estado de México, ubicado en calle Paseo de las Carretas, lote 54, número 39, Colonia Rancho Aéreo, código postal 55770, en el municipio de Tecámac, a solicitar su inscripción al semestre propedéutico 2020. Si cuentas con los siguientes requisitos: ser una persona de buen testimonio y solvencia moral, ser estudiante y o trabajador, tener una fuente de ingresos y contar con disponibilidad de horario. El trámite de ingreso se llevará a cabo ante la subdirección administrativa del plantel del Instituto Teológico San Pablo, durante las fechas indicadas de 9 a 12 horas. No faltes. Para mayores informes, comunícate a los teléfonos 55 59 38 57 35 o al 55 61 64 80 28. Este 28 de diciembre a las 16 horas, concierto de fin de año. En el Centro Social Potrero La Laguna, Avenida Presidentes a un costado del Canal Cartagena. De Colombia para México. Elkin DC, Nayot Worship, Grupo David, venta de boletos 55 35 04 38 33. No faltes. Qué bien que está con nosotros y que sigue con nosotros en esta tarde en el programa de Taller del Maestro, Restaurando tu Vida. Aquí estamos todavía hasta las 5:57 de este día maravilloso, en esta tarde preciosa. Así que bueno, pues todavía tenemos un poco de tiempo para seguir hablando acerca de este tema. ¿Es correcto celebrar el nacimiento de Jesucristo? Lo que se llama la Navidad, que en realidad la palabra correcta es natividad. Bueno, pues claro que sí. Claro que es correcto, porque la pregunta es esta: ¿a quién celebra usted? ¿Al personaje o a la fecha? ¿Verdad? Aquí es donde tenemos que pues empezar a darnos cuenta qué es más importante, ¿verdad? ¿El personaje o la fecha? ¿A quién se le hacen los cumpleaños? ¿A la fecha o a usted? Obvio, ¿verdad? Desde luego que quien quiere, gusta celebrar algo, pues lo hace por el acontecimiento, no lo hace por la fecha. Entonces, de alguna manera, para nosotros la fecha no es lo importante. Para nosotros la fecha no determina nada. Lo que determina es que lo que celebramos, a quien celebramos, es al Rey de Reyes y Señor de Señores, al Hijo de Dios, al que realmente vale la pena celebrar, ¿verdad? Porque también quiero decirle, y con todo respeto, ¿verdad? No agraviando a nadie, pero Navidad no es Santa Claus. No. Este es otro asunto, ¿verdad? Otra corriente de pensamiento que se fue infiltrando, ¿verdad? Dentro del mundo, ¿verdad? Y no descarto la posibilidad de que realmente hubiera existido este hombre que se llamaba Papá Noel, que posteriormente fue llamado Santa Claus,
¿verdad? No descarto eso. Yo no puedo negar o decir, no existió, no, es una fantasía, es un mito. No, probablemente sí, en la historia aparece este nombre, este hombre, que bueno, pues de alguna manera tuvo ese sentir, ¿verdad? De ayudar a los pobres, de pedirle a los ricos de lo que tenían para llevarles a los que no tienen. Bueno, pues esta es una loable acción, ¿verdad? Aplaudida por todos aquellos que entendemos que parte del propósito de Dios precisamente es ese, que practiquemos el amor llevándole de comer al que no tiene, vestido al que no tiene, techo al que no tiene, etcétera, etcétera. Todo esto es exactamente lo que Jesús, ya siendo adulto, predicó, ¿verdad? Lo que Jesús enseñó, que nos amemos unos a otros. Y si este hombre existió, bueno, felicidades, ¿no? Qué bueno que Dios lo creó, qué bueno que Dios lo formó y que, bueno, pues Él hizo lo que hizo. Pero aquí el objetivo de la celebración de la Navidad no es Él. El objetivo de la Natividad es Jesucristo. Él es el objetivo de esta celebración. No desconocemos, repito, no desechamos la idea de dar honra a quien merece honra. Claro, qué bueno que este hombre, Papá Noel, que así se le llamó, porque por la forma en que actuó, ¿verdad? Bueno, pues bendijo a la gente, pero yo creo que de alguna manera quienes no están muy versados o no tienen una clara idea de lo que es la Navidad, pues desvían un poquito el asunto, ¿verdad? Y bueno, pues celebran mejor a Santa Claus, que es Papá Noel, que a Jesucristo, que fue quien dio su vida en la cruz por nosotros. Porque de antemano quiero decirle algo, la celebración principal entre el pueblo judío no es el nacimiento de Cristo. La celebración principal entre el pueblo judío es el sacrificio de Cristo. Porque desde el principio, si usted lee el capítulo 12 del libro de Éxodo, se va a dar cuenta que Dios le ordena al pueblo precisamente que ese mes, el mes de Nisán o el mes de Abib, de acuerdo al hebreo, el mes de Abib, era el principio de los meses para ellos, lo dejó establecido Dios. Es decir, entre marzo y abril iban a celebrar cada año la Pascua. ¿Qué es la Pascua? Bueno, la celebración del sacrificio de un cordero de un año sin mancha en cada hogar de los hebreos, como conmemoración y como obediencia al mandamiento de Dios. Porque en ese día Dios se manifestó de una forma poderosa para que los dejaran salir de Egipto. Estamos hablando de cuando Israel estaba esclavo en Egipto por 400 años, bueno, exactamente 430 años estuvieron esclavos, y Dios los libera ese día de ese mes de esa forma maravillosa. Porque a pesar de que Dios había efectuado y ejecutado 9 juicios sobre Egipto, su rey, el faraón, tenía un corazón duro, un corazón de no dejar ir al pueblo de Israel, aunque lo había prometido después de cada juicio. Pero inmediatamente cambiaba de parecer, decía, no se van. Entonces Dios va de alguna manera incrementando el tono de los juicios hasta que llega a tocar a sus hijos, a los hijos de los egipcios. Y ese día Dios le da una orden al pueblo, que todo mundo sacrifique un cordero de un año sin mancha, se encierre en su casa y no salga esa noche. Y además con la sangre del cordero marque los postes de la casa por fuera, porque va a pasar el ángel de Dios y va a dar muerte a los primogénitos de todos los que no tengan la sangre en su puerta. Fíjese, observen los detalles, por favor. Por eso, para ellos la celebración más importante es esta que le llaman la Pascua, el sacrificio de un cordero sin mancha. Cada año tenían que celebrar esta fiesta haciendo lo mismo, sacrificando un cordero y señalando con la sangre la puerta de su tienda o de su casa en cualquier lugar donde estuvieran. Cuando llega el tiempo en que nace Jesús y después a los 33 años comienza, a los 30 años comienza su ministerio y es sacrificado poquito más de 3 años después, para ellos, fíjese bien, dice la Biblia que la noche en que Jesús murió era precisamente la noche en que celebraban
el sacrificio de un cordero sin mancha. Por eso Juan, cuando lo presenta por primera vez en el río Jordán, le dice a la gente: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces, para los judíos no hay tanta celebración en cuanto al nacimiento, aunque lo reconocen, aunque sí lo celebran, pero ni en la fecha que nosotros lo celebramos, ni de la forma en que nosotros lo celebramos. Lo que más celebran es el día de la Pascua, que es el día del sacrificio de Cristo. Porque el verdadero propósito por el cual Dios envió a Jesucristo al mundo es para que usted y yo tuviéramos salvación. Vamos a una siguiente melodía y regresamos. Este 28 de diciembre a las 16 horas, concierto de fin de año. En el Centro Social Potrero La Laguna, Avenida Presidentes, a un costado del Canal Cartagena. De Colombia para México. Elkin DC, Nayot Worship, Grupo David. Venta de boletos 55 35 04 38 33. No faltes. La Secretaría de Educación Cristiana Evangélica, a través del Instituto Teológico San Pablo, convoca a todos los miembros en plena comunión de la Iglesia Cristiana Interdenominacional y a los miembros de la Iglesia Cristiana en general que han recibido el llamado de Dios al ministerio pastoral para que asistan al plantel Ojo de Agua Tecámac, Estado de México, ubicado en calle Paseo de las Carretas, lote 54, número 39, Colonia Rancho Aéreo, código postal 55770, en el municipio de Tecámac, a solicitar su inscripción al semestre propedéutico 2020. Si cuentas con los siguientes requisitos: ser una persona de buen testimonio y solvencia moral, ser estudiante y o trabajador, tener una fuente de ingresos y contar con disponibilidad de horario. El trámite de ingresos se llevará a cabo ante la subdirección administrativa del plantel del Instituto Teológico San Pablo, durante las fechas indicadas de 9 a 12 horas. No faltes. Para mayores informes, comunícate a los teléfonos 55 59 38 57 35 o al 55 61 64 80 28. Te esperamos. Escucha su mirada. Escucha su habitación. Escucha sus amistades. Escucha sus horarios. Escucha su soledad. Escucha su corazón y muéstrale que no está solo. El águila real y el ecosistema de desiertos y matorrales en la reserva de la biosfera El Pinacate y el gran desierto de Altar en Sonora. Miguel Hidalgo y Costilla y José María Morelos y Pavón, héroes de la independencia de México. Juntos en el nuevo billete de 200 pesos. Conoce sus elementos de seguridad. Revisar es efectivo. Banco de México. Miguel Hidalgo y Costilla, y José María Morelos y Pavón, y el águila real, emblema de nuestra patria, juntos en el nuevo billete de 200 pesos. Conoce sus elementos de seguridad. Revisar es efectivo. Banco de México. Qué bueno que sigue con nosotros en esta tarde maravillosa. Ya estamos enfilándonos al final de este programa. Ya estamos a las 17 horas con 21 minutos.
Y bueno, pues estamos hablando acerca de en qué fecha nació Jesús, ya vimos ese punto. Y bueno, pues si es correcto celebrar o no su nacimiento. Y desde luego que estamos aclarando que, bueno, pues a la forma cristiana sí es correcto, ¿verdad? No de la forma en que lo celebra pues la gente que no está versada o que no quiere reconocer lo que la Biblia dice. Bueno, pues la gente lo celebra con regalos, con yéndose a pasear, en fin, haciendo mil cosas que no honran a Dios, ¿verdad? No es que sea malo ir a pasear, no es que sea malo tener una fiesta en casa, pero la diferencia entre los cristianos verdaderos y los que no lo son, pues es esa, ¿verdad? Cómo hacen sus fiestas, cómo las celebran. Y desafortunadamente, bueno, pues la mayoría de la gente que no está relacionada con Jesucristo y que aunque lo reconoce históricamente, sabe que nació, sabe que murió, pero no lo honra, no lo agradece, no lo piensa, es decir, no está en comunión con Él, bueno, pues se va con la corriente del mundo, ¿verdad? Y por eso, si lo vemos desde el punto de vista espiritual, pues no es muy correcta la celebración en la forma que la hacen, ¿verdad? ¿Por qué? Porque pues el 24 de diciembre por la noche, es decir, para amanecer ya el 25, que es Natividad, o la fecha tradicional de la Navidad, bueno, pues hay alcohol, hay drogas, hay, bueno, pues un sinfín de situaciones, ¿verdad?, que hacen que las familias pues terminen hasta peleando, distanciados, en fin, o sea, fíjese, el propósito de Dios al enviar a Jesucristo es mostrarnos dos cosas básicas bien importantes para el ser humano. La primera es que el ser humano conociera lo que es el verdadero amor, ¿sí? Porque el verdadero amor no es el amor humano, el verdadero amor es el amor de Dios. Por eso San Juan capítulo 3 y versículo 16 nos dice con toda claridad, porque de tal manera amó Dios al mundo. Fíjese bien, de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito. ¿De quién está hablando? De Jesucristo, el que nació, ¿verdad? Para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino tenga vida eterna. Entonces, ¿cómo se manifiesta el amor de Dios? ¿Y cómo podemos conocer el amor de Dios? Relacionándonos con Jesucristo. Ese es el regalo de la Navidad. El verdadero regalo de la Navidad es Jesús. El verdadero regalo, el mayor regalo, el regalo por excelencia. Podríamos decir que la mejor forma de Dios de hacernos un regalo fue enviando a Jesucristo, porque en Él está la salvación, en Él está el perdón, en Él está la vida. Y no lo digo yo, lo dice la Biblia. Mire, si usted va al Evangelio de Juan, capítulo 1, el versículo 1 comienza diciendo, en el principio era el Verbo, y el Verbo era Dios, y el Verbo estaba con Dios. Fíjese, ¿de quién está hablando? Bueno, aquí dice el Verbo. Bueno, pues cuando leemos así la Biblia de corrido y no la entendemos, pues un verbo para nosotros es la palabra que aplica a la acción, a la oración, el verbo, ¿verdad? Hablando de la materia de español, el verbo es la parte de la oración que indica la acción. ¿Ok? Entonces, ¿qué está hablando aquí? Cuando dice, en el principio era el verbo, en el principio era la acción de Dios. La acción, Dios accionó ¿cómo? En el principio, Jesucristo estaba ahí, porque Él es Dios. Y Él es Dios. Y luego dice, y estaba con Dios. Y luego, fíjese bien, dice, y todas las cosas por Él fueron hechas. Y sin Él, nada de lo que ha sido hecho, hubiera sido hecho. Valga la redundancia, ¿verdad? Es decir, todo lo que está formado es porque Dios lo formó. Y Jesucristo es Dios. Entonces, cuando hablamos de Jesús como el Salvador, no estamos hablando de un bebé
común y corriente, no estamos hablando de un personaje pues que vino al mundo, hizo algunas cosas grandes, murió y sus huesos están en la tumba o su polvo. No, estamos hablando del Dios hecho hombre, del Dios que vino al mundo para mostrarnos primero en la acción el verdadero carácter de amor de Dios. Por eso el apóstol Pablo nos dice bien claro que en Él está la plenitud de la deidad, es decir, Él es Dios mismo manifestado en carne. Si usted lee Juan capítulo 1, ahora en el versículo 14, dice, y este verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre. Pero hay algo más importante todavía. Regresándonos un poquito, en el versículo 4 de este capítulo 1 de Juan, dice, en Él estaba la vida. Y fíjese, y luego dice, el versículo 5, la luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. ¿Cómo celebraban antes de que se estableciera el 25 de diciembre por el lado del cristianismo la fecha de Navidad? ¿Cómo celebraban esta fecha y a quién celebraban? Al sol. Porque los que adoraban al sol lo celebraban como un campeón, porque dicen ellos en su creencia que admiraban cómo el sol iba venciendo las tinieblas, la noche, y empezó a haber días más largos en diferentes estaciones del año, como lo es hasta ahorita. Entonces, en esas fechas, ellos celebraban al sol, porque era para ellos el vencedor sobre las tinieblas. ¿Sí se da cuenta de la coincidencia? Nosotros celebramos al sol de justicia, porque gracias a Jesús nos fue dada la luz que nos sacó de las tinieblas de la ignorancia, de las tinieblas del pecado, de las tinieblas de la condenación, de las tinieblas de la enfermedad, del sufrimiento. No es que ya no suframos, pero ahora tenemos esperanza cuando hay sufrimiento. Tenemos fe en que ese sol de justicia está con nosotros como lo prometió todos los días hasta el fin del mundo. Por eso es importante que nos demos cuenta que el personaje central de la televisión, de la celebración no es ni Papá Noel, ni los regalos, ni la fecha, ni nada. Es Jesucristo, el Rey de Reyes y Señor de Señores. A su nombre, la gloria. Por eso nosotros no nos avergonzamos de decir que Jesús es nuestro Rey y de celebrar. Ahora, escuche bien. Los verdaderos cristianos no lo celebramos cada año. No, cada año hacemos una fiesta quizá un poquito destacada para celebrar la natividad, pero de hecho lo celebramos todos los días, porque todos los días merece la gloria, el honor y la adoración de aquellos que han creído en Él como el Cristo que puede salvarlos, como el Cristo que murió por sus pecados, que nació, sí, pero que creció, se hizo hombre y murió por usted y por mí. Ese es el gran objetivo de la celebración. No es el propósito solamente de hacer un acto en algún lugar, incluyendo la iglesia, donde se presenten cuadros y se canten himnos alusivos a la fecha. Eso es parte de, pero sin Cristo, eso se llama religión. Pero si Cristo está en el centro de la celebración, entonces esa es una celebración, un culto a quien de verdad lo merece, que es Jesucristo nuestro Señor. Vamos a una siguiente melodía y regresamos.
La Secretaría de Educación Cristiana Evangélica, a través del Instituto Teológico San Pablo, convoca a todos los miembros en plena comunión de la Iglesia Cristiana Interdenominacional y a los miembros de la Iglesia Cristiana en general que han recibido el llamado de Dios al ministerio pastoral para que asistan al plantel Ojo de Agua Tecámac, Estado de México, ubicado en calle Paseo de las Carretas, lote 54, número 39, Colonia Rancho Aéreo, código postal 55770, en el municipio de Tecámac, a solicitar su inscripción al semestre propedéutico 2020. Si cuentas con los siguientes requisitos: ser una persona de buen testimonio y solvencia moral, ser estudiante y o trabajador, tener una fuente de ingresos y contar con disponibilidad de horario. El trámite de ingreso se llevará a cabo ante la Subdirección Administrativa del plantel del Instituto Teológico San Pablo, durante las fechas indicadas de 9 a 12 horas. No faltes. Para mayores informes, comunícate a los teléfonos 55 59 38 57 35 o al 55 61 64 80 28. Te esperamos. Este 28 de diciembre a las 16 horas, concierto de fin de año. En el Centro Social Potrero La Laguna, Avenida Presidentes, a un costado del Canal Cartagena. De Colombia para México. Elkin DC, Nayot Worship, Grupo David, venta de boletos 55 35 04 38 33. No faltes. Escucha su mirada. Escucha su habitación. Escucha sus amistades. Escucha sus horarios. Escucha su soledad. Escucha su corazón y muéstrale que no está solo. Este 28 de diciembre a las 16 horas, concierto de fin de año. En el Centro Social Potrero La Laguna, Avenida Presidentes, a un costado del Canal Cartagena. De Colombia para México. Elkin DC, Nayot Worship, Grupo David, venta de boletos 55 35 04 38 33. No faltes. Que sí, solo Él es digno de toda gloria y de toda adoración para nosotros, ¿verdad? No sé para usted, pero bueno, pues si usted de alguna manera también está interesado en conocer más de Cristo, puede ser, ¿verdad? Que usted llegue a comprender, no porque no lo haga desde el punto de vista intelectual, sino desde el punto de vista espiritual, porque una cosa es entender las cosas desde el punto de vista intelectual, y otra desde el punto de vista espiritual, es decir, creer lo que Dios dice en su palabra, que ya se refiere pues casi en el 100% a lo espiritual, y bueno, pues de ahí aplicarlo a nuestra vida. Por eso la importancia de entender el por qué y para qué hacemos las cosas, ¿verdad? Entonces, fíjese, la palabra de Dios nos sigue diciendo acerca de el propósito de Dios, ¿verdad? Dije que son dos los propósitos. Primero, mostrarnos su amor, ¿verdad? En Efesios capítulo 2, versículos 4 y 5, dice la palabra de Dios lo siguiente: pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor por nosotros, nos dio vida con Cristo, aun cuando estábamos muertos en pecados. Por gracia, ustedes han sido salvados. Fíjense, en esta carta a los Efesios, al pueblo de Dios en Éfeso, el apóstol Pablo les hace ver que es por Jesucristo que tienen la salvación, que pueden alcanzar la salvación. Y hablando de la salvación,
¿Salvación de qué? Porque hay mucha gente que se extraña cuando le decimos, ¿usted quisiera ser salvo? ¿O usted ya es salvo? Y se nos quedan mirando así como, pues, ¿de qué habla este loco, no? Pero es que, por lo que le digo, con todo respeto, muchas veces pues no nos captan a la primera, ¿verdad? Lo que les queremos decir. Pero cuando les empezamos a explicar que Jesucristo vino a nacer y a morir para darnos salvación del pecado, de la enfermedad, de la tristeza, de la amargura, de todos los sentimientos que a veces nos dominan y que nos hacen ser infelices en la tierra. Que Él vino a darnos gozo, amor, paz, bendición, alegría y todas aquellas cosas. Bueno, pues la gente empieza a comprender el verdadero propósito por el cual nosotros hablamos de Jesucristo y lo celebramos. El segundo objetivo de Dios al nacer Jesucristo es mostrar su gracia. ¿Sí? ¿Qué es gracia? Mire, ahí es donde otra vez tenemos que entender, ¿verdad? ¿Qué es gracia? Bueno, la palabra gracia está conceptuada de diferentes formas, pero como la conceptuamos nosotros espiritualmente hablando y bíblicamente hablando, gracia es favor inmerecido de Dios. Es decir, recibir algo que no merecemos. Y también gracia quiere decir todo a cambio de nada. Qué hermoso, ¿no? Qué maravilloso, porque mire, aquí es donde si usted y yo empezamos a comprender la verdadera razón y el verdadero propósito de Dios, no nos queda más que ser agradecidos. No podemos de ninguna manera nosotros pagar a Dios lo que hace por nosotros. Simple y sencillamente, con el solo hecho de darnos vida, salud, bienestar, economía, aunque sea tal vez no como quisiéramos, pero sí de una manera constante, continua, porque está comprobado que quizá haya personas que pasan días sin comer. Sí, sí los hay en el mundo, hay gente que está muriendo de hambre por las injusticias, pero no porque Dios los haya abandonado. Esa gente que está ahí muriendo de hambre es porque hay injusticia social, injusticia en los gobiernos y todas esas cosas que podríamos mencionar, pero que no vienen al caso ahorita. Pero no es porque Dios los haya abandonado. Sin embargo, Dios a veces mueve aún los corazones de muchos gobernantes para que a esa gente le manden alimento. Entonces podríamos hablar de mil cosas referentes a eso, pero la gracia más grande que podemos recibir es precisamente lo que dice la palabra de Dios en Juan capítulo 1, vuelvo otra vez al capítulo 1 de Juan, en el versículo 12. Dice, a lo suyo vino y los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron les dio autoridad, derecho legal de ser llamados hijos de Dios. Escuche bien, ¿sí? Ahí es donde también hay otra discrepancia, ¿verdad? En los pensamientos. ¿Qué no todos somos hijos de Dios? Bueno, todos somos creación de Dios. Todos somos formados por Dios. Pero verdadero hijo es aquel que imita a su padre. Verdadero hijo es aquel que tiene el mismo ADN de su padre. Y todo cristiano tiene el mismo ADN de Jesús, porque está comprado y lavado por la sangre de Jesús. Esa es la diferencia. Por eso dice, Él vino a los suyos. Mire, hace rato dije que los judíos celebran el nacimiento de Cristo. Bueno, no todos, los judíos cristianos, los que han creído que Jesucristo es el Hijo de Dios, el Salvador del mundo, ellos celebran el nacimiento de Cristo, pero más celebran su sacrificio. Y nosotros, como cristianos, como quienes hemos creído en esta palabra y en ese Cristo, lo adoramos también, en cualquier día, a cualquier hora, en cualquier lugar. No solamente el 24 de diciembre o el 25, no solamente en fechas específicas, no, lo celebramos todos los días, porque todos los días tenemos la dicha de experimentar su gracia, sus favores, su misericordia, su amor, su poder. Y eso no se paga con nada.
No hay manera de pagarlo con dinero, con algo humano. No. Todo lo que pudiéramos ofrecerle a Dios no le hace falta. Él es el dueño de todas las cosas. Él es el dueño de la vida. Él es el dueño de todo. ¿Quién puede ofrecerle algo? Es como a veces sarcásticamente alguien ve a una persona muy rica y dice: mira, anda descalzo, regálale tus zapatos. Pero eso es un sarcasmo, porque esa persona, pues si es muy rica, obvio que no solamente tiene un par de zapatos. ¿Sí me explico? Entonces, cuando nosotros quisiéramos decir: mira, Dios, pues te ofrezco esto por lo que me das, Él no necesita nada. No necesita absolutamente nada, no carece de nada. Es al revés. Somos nosotros los que todos los días recibimos sus favores, su misericordia, su gracia. Por eso es importante que si usted todavía no se relaciona con Cristo y quisiera hacerlo, lo vea desde este punto de vista. Él, por gracia, le ama a usted. Usted no necesita hacer nada. Qué triste es que hay gente que aún con Dios quiere pagar lo que recibe. Por eso hay gente que trata de hacerlo o con dinero o de alguna manera de otras formas mal enseñadas, ¿verdad? Hay gente que, por ejemplo, trata de pagarle a Dios los favores caminando de rodillas una distancia y pelándose las rodillas. Bueno, respetamos si alguien lo hace así y cree que está bien, adelante. Pero para nosotros eso no es necesario, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros, sino es don de Dios. Eso fue lo que le pasó a Martín Lutero, exactamente. Si usted lee bien la historia de Martín Lutero, eso fue lo que le pasó. Él acostumbraba flagelar su cuerpo para purificarse, porque era la enseñanza que en ese tiempo privaba dentro de los seminarios de la iglesia que después se hizo llamar católica. Esas eran las enseñanzas, que había que castigar el cuerpo de alguna manera para someterlo a la obediencia. Y eso es lo que estaba haciendo Martín Lutero cuando de pronto sale de su celda, se va de rodillas desde ahí hasta la iglesia de Wittenberg en Alemania, iba subiendo de rodillas las escalinatas de esa iglesia, cuando escuchó la voz del amado Señor Jesucristo que le dijo: levántate, Martín, el justo vivirá por fe. Sí. ¿Qué le dijo Dios en ese momento? No es necesario lo que estás haciendo. Yo ya te salvé, yo ya te redimí, yo ya te perdoné, solamente tienes que tener fe en que yo ya hice todo por ti. Vamos a una siguiente melodía, la última, y regresamos. La Secretaría de Educación Cristiana Evangélica, a través del Instituto Teológico San Pablo, convoca a todos los miembros en plena comunión de la Iglesia Cristiana Interdenominacional y a los miembros de la Iglesia Cristiana en general que han recibido el llamado de Dios al ministerio pastoral para que asistan al plantel Ojo de Agua Tecámac, Estado de México, ubicado en calle Paseo de las Carretas, lote 54, número 39, Colonia Rancho Aéreo, código postal 55770, en el municipio de Tecámac, a solicitar su inscripción al semestre propedéutico 2020. Si cuentas con los siguientes requisitos: ser una persona de buen testimonio y solvencia moral, ser estudiante y o trabajador, tener una fuente de ingresos y contar con disponibilidad de horario. El trámite de ingreso se llevará a cabo ante la subdirección administrativa del plantel del Instituto Teológico San Pablo, durante las fechas indicadas de 9 a 12 horas. No faltes. Para mayores informes, comunícate a los teléfonos 55 59 38 57 35 o al 55 61 64 80 28. Te esperamos. Este 28 de diciembre a las 16 horas, concierto de fin de año en el Centro Social Potrero La Laguna, Avenida Presidentes, a un costado del Canal Cartagena, de Colombia para México. Elkin DC, Nayot Worship, Grupo David, venta de boletos 55 35 04 38 33. No faltes. La Secretaría de Educación Cristiana Evangélica, a través del Instituto Teológico San Pablo, convoca
A todos los miembros en plena comunión de la Iglesia Cristiana Interdenominacional y a los miembros de la Iglesia Cristiana en general que han recibido el llamado de Dios al ministerio pastoral para que asistan al plantel Ojo de Agua Tecámac, Estado de México, ubicado en calle Paseo de las Carretas, lote 54, número 39, Colonia Rancho Aéreo, código postal 55770, en el municipio de Tecámac, a solicitar su inscripción al semestre propedéutico 2020. Si cuentas con los siguientes requisitos: ser una persona de buen testimonio y solvencia moral, ser estudiante y o trabajador, tener una fuente de ingresos y contar con disponibilidad de horario. El trámite de ingreso se llevará a cabo ante la subdirección administrativa del plantel del Instituto Teológico San Pablo. Nadie puede predecir el futuro. Para que disfrutes tu vida y lo que te ofrece, necesitas un sistema inmunitario fuerte. Es importante educar a las células inmunitarias para preparar tu cuerpo para lo inesperado. Respalda tu sistema inmunitario al incorporar los productos 4Life Transfer Factor en tu vida. Siéntete seguro en cada momento y disfruta una mejor salud y bienestar. Actualmente ya no basta con alimentarse sanamente y ejercitarse. A cada paso que das, estás expuesto y tu sistema inmunitario está bajo constante amenaza. Tu sistema inmunitario es tu principal línea de defensa y debe mantenerse alerta para proteger tu salud. Los productos 4Life Transfer Factor fueron diseñados específicamente para la actualidad, para respaldar tu sistema inmunitario de una manera única y efectiva. Estos productos patentados no solo le proveen nutrientes a tu cuerpo, también ofrecen información vital a las células inmunitarias para fortalecer su habilidad para reconocer, responder y recordar posibles amenazas. Nuestro producto más emblemático, 4Life Transfer Factor Tri-Factor Formula, estimula, educa y equilibra el sistema inmunitario. 4Life Transfer Factor Plus Tri-Factor Formula, el producto de mayor venta de 4Life, combina los beneficios de 4Life Transfer Factor con otros ingredientes que respaldan el sistema inmunitario. Los resultados en pruebas independientes muestran que este prodigio del sistema inmunitario acelera la actividad de las células asesinas hasta en un 437%. El futuro de tu salud depende de lo que hagas hoy. Elige bien, construye una vida mejor. Si usted quiere, ¿verdad?, darle su corazón, su vida, la ofrenda de su alabanza, de su corazón, porque Él es digno. ¿De quién estamos hablando? De Jesucristo, el único que merece toda gloria y todo honor, precisamente porque hizo la obra más maravillosa que jamás se pudo haber realizado sobre la tierra. Dar su vida para que usted y yo, bueno, pues pudiéramos tener paz y todo lo bueno si queremos, ¿verdad? Desde luego, no quiere decir que seamos mejores que nadie, no, para nada. Seguimos siendo humanos, tenemos un sinfín de errores todavía, pero tratamos de ceñirnos a la palabra de Dios y vivir de acuerdo a la voluntad de Él. ¿Es fácil? No, claro que no. Por eso todavía nos equivocamos, pero nos esforzamos, tratamos, ¿verdad?, de obedecer para que Él, viendo nuestra actitud, bueno, pues tenga misericordia más todavía de la que ya tuvo y pues nos lleve precisamente a un proceso de renovación, de restauración, de vida y de bendición. Así que, amigo, amiga, el verdadero objetivo por el cual Jesús nació no es lo que el mundo celebra. De verdad, no es solamente el día 25 de diciembre o el 24 en la noche, darse abrazos, darse regalos, etcétera, etcétera. No. Mire, desafortunadamente la mayoría de la gente vive una Navidad sin Cristo. Imagínese, si Navidad o Natividad es Jesús, porque ese día, esa fecha se celebra que nació, aunque no es exactamente la fecha, pero celebramos al personaje. Es como si alguien celebrara el cumpleaños de usted sin que usted esté presente. Imagínese. A lo mejor usted lo agradecería, ¿verdad? Bueno, pues qué bueno que se acordaron de la fecha en que nací y la celebraron. Pero ¿qué es lo que hace feliz
a una persona que le celebran el día de su nacimiento? Pues que estén con él, con ella, que lo feliciten. Y bueno, pues ya si alguien le quiere llevar regalos, pues todavía mayor satisfacción tendrá, ¿verdad? Cuando recibe un regalo de parte de alguien. Pero aún en eso, mucha gente expresa lo siguiente: los regalos no me interesan tanto como que la gente esté conmigo. ¿Sabe? Para Dios, para Jesús, lo más importante no es que usted compre regalos para darle a otra persona, aunque eso es bueno, sino que esté con Él, que lo celebre a Él, que lo tenga en cuenta a Él. Y cuando alguien tiene en cuenta a Cristo, pues obviamente no va a ser una celebración de una forma desordenada, contraria a su palabra. Él, cuando nosotros empezamos a estudiar su palabra, nos va enseñando cuál es la forma de vida que Él quiere que llevemos. Y si nosotros somos agradecidos por todo lo que Él ha hecho, bueno, pues mire, por ejemplo, el apóstol Pablo sigue hablándole a Timoteo en la segunda carta, en el capítulo 1 y el versículo 9, dice: pero Dios nos salvó y nos llamó a una vida santa, no por nuestras propias obras, sino por su propia determinación y gracia. Nos concedió este favor en Cristo Jesús antes del comienzo del tiempo. ¿De qué está hablando? Dice, nos salvó y nos llamó a una vida santa. ¿Qué es una vida santa? Ay, pastor, pues una vida santa es una persona que ya no peca, que ya no se equivoca. No, por favor, no se equivoque. Mire, la palabra santidad se refiere a un estado de rechazo de lo malo. Es decir, un santo no es aquel que ya no peca, sino aquel que está decidido a apartarse del pecado, a rechazar el pecado, a no practicarlo de forma deliberada, sino a esforzarse por vencer esas cosas malas que le dominan. Y eso solo se logra con la ayuda de Dios. Por eso es importante que usted y yo nos relacionemos con Jesús, porque solo el poder de Él en nosotros, en nuestro interior, nos puede ayudar a vencer lo que no podemos. Mire que en este momento hay gente que se está suicidando o que está pensando hacerlo. Hay gente que está llorando inconsolablemente porque está sufriendo los estragos de la forma de vida que lleva. Hay gente que tiene problemas porque lo dejó la pareja o está a punto de separarse en su matrimonio porque no ha vivido de acuerdo a la voluntad de Dios. Cuando una persona vive de acuerdo a la voluntad de Dios, todo cambia. Empieza a haber paz, armonía, felicidad. A eso vino Jesús. Por eso el cántico de los ángeles esa noche fue: gloria a Dios en las alturas y paz y buena voluntad para con los hombres de parte de Dios. Mire, cómo la voluntad de Dios es que usted y yo tengamos paz y amor, que tengamos armonía, que tengamos unidad, que no terminemos una celebración, la que sea, dándonos de golpes o ofendiéndonos o diciéndonos de todo y no queriéndonos ver el resto del año, sino que tengamos un verdadero tiempo de convivencia como familia, que en lugar de poner la mirada en lo material que son los regalos, la pongamos en la verdadera unidad de la familia, porque Dios a eso vino, Jesús a eso vino, a lograr que la familia se unificara si todos creen en Jesús, si todos se convierten a Él. Mire, las familias completas que se han convertido a Cristo tienen una forma muy diferente de vida de los demás. Si tienen problemas, sí. Si tienen necesidades, sí. Si se equivocan, sí. Pero un poco menos, porque tratan de esforzarse en vivir de acuerdo a la voluntad de Dios. Ese es el verdadero propósito de la Navidad. Yo quiero desearle que usted esta Navidad tenga de verdad un tiempo de felicidad, de armonía, de gozo y de bendición con su familia. Si usted ha planeado reunirse con la familia este 24 de diciembre o antes tal vez, felicidades. De verdad, un abrazo para todos, pero le invito a que usted empiece a pensar en el verdadero propósito
de la Natividad. ¿Por qué nació Jesús? Para que usted y yo tuviéramos verdadera vida. Muchas gracias por su atención. Voy a terminar haciendo una oración y le invito para que, si usted gusta, nos veamos el próximo viernes aquí a las 4 de la tarde. Señor Jesús, te agradecemos esta tarde tu infinita misericordia y amor. Al venir a nacer y tomar un cuerpo humano para mostrarnos el verdadero amor tuyo, el verdadero carácter, porque tú anduviste aquí en la tierra y solamente te dedicaste a hacer el bien. No se halló pecado en ti, no se halló maldad, no se halló ninguna cosa negativa en tu persona. Y por eso fuiste declarado perfecto y reconocido como el Dios Todopoderoso que vino a nacer en una virgen para darle vida a este mundo. Gracias por tu vida. Gracias por tu amor. Yo te pido por esa persona que nos escuchó hoy, que estuvo atento a este programa, atenta, que le bendigas, que trates con su corazón si todavía no te tiene ahí, para que lo abra y pueda, Señor, entrar y esa persona nazca de nuevo en la fe a una nueva vida, a una vida de gracia, de amor y de bendición en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que Dios le bendiga, y si Él no dispone de otra cosa, nos seguimos escuchando y viendo el próximo viernes. Hasta entonces.